Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos están siguiendo en Ahora Noticias, Diario Digital, desde Santa Cruz, Bolivia y distintas partes del mundo también. Agradecer a todos la fidelidad y bueno, esto solo implica el poder seguir llevando esta calidad informativa a todos y cada uno de ustedes a través de sus pantallas. El tema que nos atañe ahora y que queremos abordar con mayor profundidad es sobre el bullying, ¿no? O el acoso infantil escolar que suele verse en estos momentos y que con el retorno a clases en Bolivia, como que la sombra del bullying ha vuelto, ¿no? Debemos recordar de que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es un hecho que llama la atención no solo a nuestro país por su magnitud, frecuencia y los lugares donde se presenta, sino que en todo el mundo por el impacto en la vida y el desarrollo que está teniendo en los individuos. Precisamente, de acuerdo a un estudio realizado por UNICEF en Bolivia, en La Paz, el 90% de las y los estudiantes de secundaria perciben la existencia de violencia escolar en sus colegios. Un 27% de este 90% afirma que todos los actores en los colegios muestran conductas agresivas, especialmente de aquellos que son de cursos mayores. En Santa Cruz, por otro lado, 7 de cada estudiante están expuestos a algún tipo de violencia en el ámbito escolar. Los casos de violencia que ocurren de manera frecuente afectan a 5 de cada 10 estudiantes en primaria y a 6 de cada 10 estudiantes en secundaria. Pese a todos los esfuerzos que se pueden observar tanto a nivel estatal como a nivel subnacional, los casos de bullying, o también conocido como acoso escolar, continúan en aumento. Por eso hemos invitado en esta oportunidad a Roque Pedraza Castro. Él es un psicólogo clínico, graduado de la Universidad Católica de Cuyo en Argentina y actualmente es director en Dynamics Corp. Roque también es un conferencista nacional e internacional y está compartiendo constantemente sus conocimientos en los diferentes medios de comunicación. Roque, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Brian, gracias por la presentación. Solo corregirte de que yo salí de la Gabriel, de la Universidad Autónoma de René Moreno, pero en la Universidad Nacional de Cuyo hice un diplomado recientemente en empresas familiares, pero todo lo demás está perfecto. Gracias por la invitación. Como profesional, ¿cuáles son las formas más comunes de bullying que usted observa en nuestro país? Bien, algo importante es que yo con el fenómeno del bullying me he topado en mis labores de facilitador grupal, cuando me toca dar algún taller en algún colegio, lo que fuera, pero también en mi rol de psicólogo clínico, que es la atención misma de consultorio, ¿no? El psicólogo de consultorio. Debo decir que no manejo datos estadísticos ni a nivel de la evidencia científica al respecto. Vos diste unos datos que me parece interesante tenerlos sobre la mesa de entrada en esta conversación. Datos que nos tienen que decir algo al respecto y que nos tiene que de alguna forma apelar la propia responsabilidad de todos los actores educativos, entre ellos el colegio, los profesores, los directores, los padres de familia y los mismos estudiantes, ¿no? O el personal de apoyo profesional, entre ellos psicólogos, psicopedagogos, etc. Pienso que hay una serie de cosas que deben darse para que algo pueda considerarse bullying. No todo acto de violencia dado en un entorno escolar puede ser considerado bullying. Por ejemplo, no puede haber un bullying de un profesor a un estudiante, por la sencilla razón de que el profesor no es un grupo de par del estudiante, es una autoridad. A ese tipo de violencia se le puede denominar abuso de poder, ¿sí? O algún tipo de abuso, ¿sí? Pero para que se encuentre dentro del fenómeno del bullying tiene que cumplir algunas condiciones. Número 1, tiene que venir del grupo de pares,
es decir, de estudiantes a estudiantes. Número 2, debe darse en un contexto compartido, es decir, el recreo, el aula de clase, un terreno compartido donde comparten la víctima y el victimario, ¿sí? En este caso, pues es el aula escolar, ¿verdad? Y el tercero es que esto debe ser sistemático, es decir, no debe pasar una vez nada más para que algo se considere bullying, sino un episodio puede darse, ¿no? Un episodio de acoso, pero para que algo se denomine un bullying, sobre todo esos bullying que ya son establecidos, que son sistemáticos, que son parte del mismo sistema escolar, eso debe darse de forma sistemática bastantes veces. Entonces, cuando esa estructura está implementada, cuando ese fenómeno está inserto, está instalado dentro de un sistema escolar o un aula, entonces es cuando resulta más difícil manejar la cuestión, ¿verdad? Porque estamos hablando de un fenómeno del sistema, del grupo, en donde por ahí castigar al abusador, como es común, o expulsarlo, o por lo menos cambiarlo de curso, termina siendo en sí mismo una estrategia insuficiente, puesto que ya formó parte de los códigos de ese grupo y es cuestión de tiempo a que aparezca otro abusador en un sistema como ese, ¿no? Entonces pienso que no es un fenómeno tan sencillo de un abusador que se cree tal cosa y que se la desquita con alguien. Digo, el tema es más complejo de lo que parece. Por eso es tan difícil poderlo erradicar, ¿no? Y bueno, tal vez para que la gente un poco comprenda la magnitud de lo que es el bullying, conlleva, por ejemplo, un lenguaje ofensivo, no solamente una agresión física, ¿no? Sino una violencia verbal frecuente, sistemática, como mencionaba Roque, ¿no? Ofensivas, siempre tratando de menospreciar, ¿no es cierto?, a la víctima. Si esto no pasa en un entorno secreto ni en un entorno privado, esto pasa en un entorno social, que puede ser más o menos social, es decir, pueden haber más o menos personas en el momento en el que el acto de acoso se realice, ¿no? Pero siempre hay un grupo, es decir, grande, pequeño, enorme, no importa, pero siempre hay un grupo. Y generalmente el abusador está en grupo, no está solo. Entonces, fíjate que ahí están diferentes actores, ¿no? No es solamente la víctima y el victimario o el abusador, sino también está el contexto, el entorno, de personas que son capaces de aprobar u omitir cualquier acción de rechazo ante esa conducta. Yo le preguntaba a muchachos del colegio, le preguntaba y decía, si todos sabemos que está bien y que está mal, y todos sabemos que lo que le están haciendo a este compañero está mal, ¿por qué no nos metemos? ¿Por qué no hacemos algo al respecto? ¿Por qué no lo defendemos? ¿Sí? Y claro, uno de ellos decía, por temor a que yo sea el siguiente, o por temor a que sea censurado de chismoso del curso, o por temor a que eso termine de alguna forma humillándome delante de otros. Porque no falta el curso que diga, ya llegó el defensor del pueblo, ¿no? Entonces los chicos tienen mucho temor ante cualquier tipo de ridiculización pública. Y una de las grandes cosas que hace que no importa si es un golpe, si es un escupitazo, si es un esconderte la mochila, si es un ponerte basura en el bolsillo, no sé, no importa cuál sea el acto, puede ser más o menos ofensivo para la integridad física. Lo que sí está es la humillación. La humillación es el componente más importante del bullying. Después pueden haber diferentes tipos de humillación, pero la humillación pública es sin duda el común denominador de la mayor parte de los actos de acoso escolar que uno pueda encontrar. No importa si esto es físico, si es psicológico, si es sutil, si es fuerte, si deja marca, si no deja marca, la humillación y por tanto el grupo son los elementos y los ingredientes más importantes dentro de un acto de bullying. Roque, este tipo de violencia que estamos tratando de exponer a la opinión pública,
¿tiene algo que ver con experiencias que viven de repente estos niños o estos adolescentes abusadores dentro del mismo seno del hogar, dentro del mismo ámbito familiar de repente? ¿O es muy variable? Sí se ha encontrado evidencia que corresponden a, por ejemplo, a escenarios violentos en las propias familias, porque no nos olvidemos que la violencia es una conducta y la conducta es aprendida. Entonces, evidentemente son cuestiones que hay que revisarlas con mucho detenimiento. Pero también puede que no. Puede que no. Puede que haya una estructura familiar muy pobre en cuanto a lo afectivo. Es posible que la familia no sea violenta, pero pueda ser abandónica, por ejemplo. Entonces, no tiene que ser violento el papá o la mamá para que el hijo sea violento, pero probablemente ciertos niveles de desprotección y ciertos niveles de desamor pueden incidir en una conducta de este tipo. Entonces, la respuesta es sí, hay que buscar la forma de poder desarticular esta cuestión a nivel del grupo, pero también hay que ver un poco más de cerca qué es lo que pasa en la vida de cada uno de los chicos que perpetúan este acto, ¿no? Perpetran este acto. Bueno, estamos un poco describiendo, ¿no?, el contexto en el que se desarrolla el bullying. Pero ya a nivel de consecuencias, Roque, ¿cómo afecta esta violencia a los niños y adolescentes? Me refiero a los que son víctimas, ¿no? ¿Qué síntomas o señales deberían advertirnos también de que algo no anda bien con nuestros hijos? De que nuestros hijos de repente no la están pasando bien en el colegio. Y agrego una pregunta más. ¿Y qué tal si descubrimos que nuestro hijo es el acosador? Bien, buena pregunta. Yo necesito ver si mi hijo... Vos sabés que un padre se da cuenta cuando un hijo quiere decir algo, pero no lo dice, ¿no? Es como pedirte auxilio con sus ojos. Así hace un niño víctima de bullying. Te pide auxilio con sus ojos, te pide auxilio con su mirada, te pide protección, pero no te lo dice, porque gran parte de las razones por las cuales no te lo dice es porque tiene miedo a que eso empeore todavía más, ¿no? Porque sabe que si se enteran que vos hablaste al papá y que por tanto el papá fue a hablar al colegio y por tanto el colegio tomó cartas en el asunto y por tanto el colegio hizo cosas, entonces se sobreentiende que quien habló primero fue la víctima, ¿no? Entonces la víctima se crea una serie de temores en torno a la posibilidad de que se puedan enterar. Por supuesto, es una creencia irracional y no debería suceder, pero eso pasa muchas veces en la psicología de quien es abusado, ¿no? Entonces, el silencio, sin embargo, el cuerpo termina hablando lo que la boca no se anima a hablar. Entonces, si yo soy muy perceptivo, como papá o como mamá, me voy dando cuenta de que, no sé, mi hijo se pone muy nervioso antes de llegar al colegio, empieza a tener arcadas, algunos empiezan a tener arcadas, ¿no? Por lo nerviosos que están antes de llegar al colegio. Se enferman, intentan no irse, cualquier cosa, intentan alguna excusa para no ir, salen bastante rápido, notas que no paran con nadie en el colegio o en el recreo. El recreo termina siendo lo peor, porque claro, es un tiempo informal, ¿no? Para muchos el recreo es un acto de supervivencia. Un escenario de supervivencia, es como estar en medio de la jungla, ¿no? Tener que sobrevivir socialmente a esa situación y esos 20, 15 minutos que dura termina siendo una eternidad para quien no la está pasando bien en los grupos. Por tanto, si yo voy identificando estas cosas, pues es probable que mi hijo tenga alguna historia que contar al respecto, ¿no? Pero bueno, lo ideal ahí es crear un clima de confianza, pues para que estas cosas que se digan, se las diga principalmente en el contexto de poderlo ayudar, no en el contexto de castigar a nadie. Y si voy creando esa relación de confianza y ese clima de confianza, estoy seguro que mi hijo podrá contarme con mayor facilidad ciertas cosas. Pero no hacer nada que mi hijo no lo sepa. Y no hacer nada que mi hijo no apruebe, porque no te olvides que, sobre todo si es adolescente, es su círculo, es su grupo de pares. Y yo como padre, si bien es cierto, sigo teniendo potestad sobre él, hasta la mayoría de edad en todo, también es cierto que si lo paso por encima a mi hijo, en cualquier acción que yo tome, en el intento de quererlo defender, puede terminar peor. Y mi hijo me puede terminar culpabilizando de algo que pudimos haber hecho de mejor forma. Nadie conoce más al grupo como tu hijo que forma parte de él.
Entonces vos como papá podés querer ir a hacer ciertas cosas, hablar con no sé qué cómo y todo, pero quien conoce mejor al grupo es tu hijo. Creo que si no ocupas, entre comillas, a tu hijo para poder hacer estas acciones, entonces vas a terminar haciendo algo inadecuado. Ahora, si tu hijo es el abusador, y es probable que la forma en que te enteras es por las quejas que te lleguen, ¿no? Te llegan quejas, te llegan llamadas y tal. Es muy común que los papás o las mamás de los abusadores se nieguen tal cosa o no vayan nunca al colegio. Porque claro, desde la perspectiva de abandónico, es decir, dejo que vaya, dejo que haga, dejo que sea, no se pone límites, no se compromete demasiado. Es la típico que dicen los profesores, ¿no? Los papás de los alumnos que están bien son los que vienen a las reuniones, ¿no? Y los papás de los que no están bien son los que menos aparecen. Entonces coincide mucho que el grupo, que coincide mucho en que el abusador sea parte de ese grupo de padres que no suele visitar demasiadas veces el colegio. Y por tanto hay que ser estratégicos, ¿no? No hay que culpabilizarlos en principio a los papás, ni llamarles la atención en el sentido de que tienen que cumplir su rol como padres. Seguramente ellos ya lo sepan y esas cosas pues ya forman parte de lo que más de una vez alguien le ha podido decir. Pero de alguna forma, si yo soy un papá de uno de estos muchachos, debo saber que estas conductas tienden a incrementar y tienden a descontrolarse, y las consecuencias pueden ser cada vez peores, ¿no? Entonces creo que si eso es la situación, lo primero es no negarla en principio, es decir, tomarla como una posibilidad, poder hablar directamente y encarar al hijo de esta forma, ¿sí? De tal manera de poder ayudarlo y ver qué cosa se puede hacer al respecto, para que este tipo de cosas dejen de suceder. Es común que el abusador se pueda excusar y pueda decir, no, yo no fui, fueron mis compañeros, yo no estaba, yo solamente dije tal cosa, eso es mentira. Y entonces, claro, si uno como papá empieza a refutar todas esas cosas diciéndole, te conozco, vos sos así, yo sé que vos lo hiciste, no te hagas, entonces es probable que el abusador empiece a enojarse bastante y entonces empieza a sentirse con poco apoyo. Entonces, si él ya viene de una familia con poca presencia y además está empezando a ser juzgado por los mismos que nunca están, es probable que él tenga una reacción no de las mejores para con sus padres y por tanto no se cierre a la posibilidad de ser ayudado de alguna forma. Entonces por eso es complicado esto, ¿no? Porque cualquier cosa que uno haga desde una relación difícil, es probable que esa relación difícil se trastoque todavía más y se dificulten más las cosas. Creo que este tema suele resolverse normalmente con diálogo o comunicación dentro del mismo seno familiar o en esa interrelación entre familia y colegio, o la gente está pidiendo más ayuda ya a profesionales como tu persona, a psicólogos que ayuden a salir de repente de estos escenarios. Mi visión de las cosas es trabajar con el mismo grupo. Seguramente hay un conjunto de intervenciones que se puede hacer con la familia de la víctima, del abusador. Realmente no estoy tan seguro si eso resuelve lo grupal. No estoy tan seguro. Conozco algunas metodologías anti-bullying que no han salido hace mucho, pero aunque han salido no hace mucho, que consiste en poder movilizar al grupo, empoderar al grupo. ¿Y el grupo quién es? Fíjate, si un abusador no es abusador sin grupo, y una víctima no es víctima sin un grupo al que ella se sienta humillada, el poder gran parte está en el grupo. Si yo entiendo como profesional eso, entonces probablemente mis estrategias no estarán planteadas solamente de forma individual, atender al abusador, expulsar al abusador, hacer terapia con el abusador o lo mismo con la víctima, sino más bien trabajar con el colectivo de personas, porque si nos involucramos todos como corresponsables de esta dinámica, probablemente también nos podamos comprometer todos con la erradicación de la misma. Entonces pienso que el grupo, en este caso el aula, el curso, tiene grandes posibilidades para poder lograr de su curso eso que ellos quieren lograr. Nosotros damos a una serie de talleres y cuando abordamos estas cosas la llamamos al grupo, les invitamos a construir, a imaginarse un aula segura.
El grupo se imagina un aula segura y empieza a describir, wow, en un aula segura se dirían estas cosas, en un aula segura se verían estas cosas, en un aula segura se sentirían estas cosas. Entonces los llevamos al grupo mismo a imaginarse un aula segura, segura para todos, no para unos cuantos, segura para todos, segura de poder estar tranquilo donde estoy, seguro de estar pudiendo decir lo que pienso, seguro de poder sentirme como me siento, seguro de poder confiar, seguro de poder sentirme cómodo, en fin. Esa seguridad no se la da solamente en la perspectiva de no me van a robar mis cosas, sino en todas las otras direcciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un aula, sobre construir un aula segura, ellos mismos se van dando cuenta de qué es lo que les gustaría escuchar, cómo les gustaría sentirse. Y el solo hecho de que ellos se imaginaran eso, los lleva y los predispone a poderlo materializar en la vida real. Y creo que si los grupos actúan en consecuencia de esto, los abusadores no tienen más lugar y las víctimas tampoco para esto, ¿no? Ni para perpetrar más el abuso, ni para victimizarse o revictimizarse. De acuerdo. Roque, una pregunta que tal vez sea obvia, pero que es necesario aclararla de todas maneras. El ciberbullying o el ciberacoso, ese que utiliza las redes sociales en este momento, ¿tiene características particulares o no hay diferencia con el bullying persona a persona o en un ambiente ya más interpersonal? Es la misma lógica, si vos te das cuenta, existen los mismos elementos. Hay un espacio compartido, ese espacio compartido puede ser una cuenta de Instagram, puede ser un grupo de WhatsApp, de alguna forma tengo que hacerles llegar esta información a todos y ese es el terreno compartido. Número uno. Número dos, hay una bueno, quien lo perpetúa es una relación de pares, es decir, compañeros mismos, hacen estas cosas, hacen imágenes, publican cosas, hacen memes, ¿no? Le ponen letritas a ciertas fotos, entonces, bueno, hacen stickers, entonces, y también está el componente de la humillación. Entonces tenés el componente de lo grupal, hay un grupo, hay un espacio compartido, el fin es humillación, o el resultado más bien es humillación, y está perpetrado por un grupo de pares. Entonces es la misma dinámica, ¿no? Solamente que cambia, no sé, el escenario. El escenario es virtual versus el escenario físico es distinto, ¿no? Todavía más cobarde porque uno se esconde desde la virtualidad, ¿no? Mientras que desde la presencialidad es un poco más difícil, aunque mucha gente lo hace, como el que le tira, no sé, un papelito en la nuca al compañero y se hace el loco y se empiezan a culpabilizar entre ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, es más fácil esconderse en lo virtual que en lo real, quiero decir. De acuerdo. ¿Han habido casos de bullying en nuestro país de repente que haya observado, que hayan comentado, en lo que ha sido tanta la exposición a este tipo de violencia por parte del niño o adolescente que a la larga ha tenido efectos en su salud mental, o sea, afectaciones definitivas? Yo te puedo comentar, no conozco investigaciones longitudinales al respecto como efectos a largo plazo de las situaciones de bullying, pero sí te puedo comentar que un par de personas adultas, tienen ciertas dificultades para desarrollarse socialmente, porque lo primero que piensan es: me van a rechazar, se van a hacer la burla de mí, no voy a encajar. Entonces es como que te van quedando ciertos pensamientos automáticos que en la vida adulta aparecen y que no tienen sustento alguno, que bueno, es como que se siguen defendiendo de un aula que ya terminó hace 18 años, ¿no? Se siguen cerrando porque aprendieron a sobrevivir así socialmente, encerrándose, ¿no? Pero claro, cuando les toca abrirse no saben cómo. Entonces si hay bloqueos emocionales, si hay dificultades sociales en cuanto a la vida adulta posterior a los escenarios de bullying. No en todos los casos, por supuesto, va a depender mucho de cómo cada uno lo trabaje eso, pero sí, hay una importante relación entre las vivencias de bullying en el colegio y la socialización adulta. Para ir terminando ya, estimado Roque, la Dirección de Educación en Santa Cruz informaba, por ejemplo, que recientemente ha distribuido el protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual
a todos los directores de las unidades educativas del departamento, obviamente coincidiendo con el retorno presencial a clase. Sí. Según lo que leía, este protocolo compone políticas y acciones preventivas que son recibidas por los maestros para dar charlas y talleres a los estudiantes y a los padres de familia. Pregunta, ¿crees que estas acciones son suficientes para tratar de contrarrestar estas estadísticas que mencionábamos en un principio? Yo no quiero desestimar ninguna estrategia porque creo que el conjunto de ellas apuntan a determinadas cosas, ¿no? Lo que pienso es que un taller, lo que pienso es, si hay quienes creen que un taller va a resolver esto, pues probablemente no. Creo que el conjunto de muchas cosas pueden hacer la diferencia, creo que el conjunto de muchas estrategias pueden hacer la diferencia, pero sobre todo estrategias relacionadas o centradas en el grupo, no en empoderar al grupo, en hacer que el grupo logre aquello que quiere, porque si vos te das cuenta, todos queremos sentirnos cómodos donde estamos, todos queremos pasarla bien donde estamos. Yo les digo a los chicos, y hicimos una sumatoria de horas, así a grosso modo, de cuántas horas pasan en el año, y llegamos a la conclusión de que muchos chicos pasan 1000 horas en el año juntos. Entonces yo les dije, imagínense, alguien pasándola mal 1000 horas en un año, ninguno de ustedes soportaría eso. Entonces ellos se van dando cuenta, oye, verdad, es mucho tiempo. O sea, no puedo creer cuánta gente no quiere estar acá, cuánta gente tiene que estar 5 horas soportando cosas, bueno, no todas, pero por lo menos una buena parte de esas 5 horas, estar todo el tiempo pensando a ver en qué momento se hacen la burla de mí, a ver en qué momento me ridiculizan, a ver en qué momento me excluyen, a ver en qué momento me hacen alguna cosa que no me agrada, a ver en qué momento me dicen algo que me hace sentir vulnerable. Entonces, cuando nos ponemos en ese lugar y al grupo le damos la posibilidad de reformular sus cosas, no sé, hacer un sector del curso, empezar a hablar sobre, ok, ¿cómo beneficiamos a esta persona? ¿Cómo la hacemos sentir más cómoda? ¿Cómo hacemos que pase una mejor semana? A eso me refiero con usar el grupo, que el grupo mismo de pares sean quienes se interesen y se organicen, pues para lograr que Jaimito, quien ha pasado bastante mal durante mucho tiempo en el primer trimestre, pueda tener un mejor trimestre en esta oportunidad, ¿no? Entonces, como que cuando el grupo va funcionando en esa dirección, creo que cuando esto se dan de forma natural, realmente hay un impacto diferente, porque bueno, el abusador no es abusador delante del director. El abusador no es de abusador delante del psicólogo y en un taller, sino en el momento de la vida real, y la vida real y el momento real es cuando está en el grupo solos. Y creo que si el grupo es capaz de hacer esto, creo que hay bastante más chances de hacer algo al respecto. Muchísimas gracias, Roque, por tu tiempo, por los consejos, por poder compartir con nosotros este conocimiento. Y bueno, tal vez como una recomendación final para profesores, padres y los mismos estudiantes, es que cuando de repente estas buenas intenciones o señales que están dando nuestros gobiernos para tratar de reducir el bullying no son suficientes, pues hay que buscar también ayuda profesional. Por eso tenemos tan buenos psicólogos en nuestro país que pueden colaborar a que estas situaciones puedan ser solucionadas, ¿verdad?, en el menor tiempo posible y sin causar un daño mucho más agravado. Gracias, Roque, y gracias nuevamente a todos ustedes por su atención. Espero que nos sigan en una próxima entrevista solamente por acá, por Ahora Noticias. Gracias, Roque. Hasta pronto. Gracias.